Dando continuidad a los temas del ROTE correspondiente, vamos a ver patología pancreática, y el páncreas es un órgano retroperitoneal de 20 centímetros de longitud. Un conducto principal, que es el conducto de Wirsung, tiene un conducto accesorio como el de Santorini, y ambos van a desembocar en la ampolla de Vater junto con el colédoco. Bueno, histológicamente estaría conformada por células acinares que son de forma piramidal, sus núcleos están dispuestos a la periferia y su citoplasma contiene gránulos de zimógeno. Dentro de las malformaciones congénitas tenemos la agenesia, que puede ir asociada a malformaciones graves que sean incompatibles con la vida. Ahí hay una mutación del PDX1 que codifica el factor de transcripción que es decisivo para el desarrollo del páncreas. También tenemos al páncreas divisum, que dentro de todas estas malformaciones es la más frecuente, que llega hasta el 10% de los casos. Hay un fallo en la fusión de los sistemas de los conductos fetales. Vamos a tener un Wirsung que es muy pequeño. Clínicamente podría presentarse estenosis con una predisposición marcada a la pancreatitis crónica. Tenemos el páncreas anular. Este páncreas anular es en una forma de anillo o de banda alrededor de la segunda porción del duodeno. Es menos frecuente que el anterior. Hay una falla de la yema ventral y clínicamente puede haber obstrucción duodenal. Como vemos en la imagen del medio, las flechas indican la presencia de este páncreas anular alrededor de lo que es la segunda porción del duodeno. El páncreas heterotópico es un páncreas ectópico, es decir, es un tejido pancreático normal que puede estar presente a nivel de la ampolla de Vater, puede estar presente a nivel del estómago, a nivel del duodeno, en los divertículos de Meckel, en el divertículo del ilion. Habitualmente son nódulos amarillentos que van desde milímetros a 4 centímetros, pueden ser submucosos o intramurales. Histológicamente se dividen de acuerdo a la composición acinar ductal o ambos. Por ejemplo, si tenemos páncreas heterotópico acinar, simplemente vamos a ver la presencia de numerosos acinos, o ductal, numerosos ductus, y cuando es un páncreas heterotópico total, ambos componentes están presentes. Denominamos adenomioma cuando hay ductus y además la presencia de fibras musculares lisas. Clínicamente puede haber dolor por la inflamación y corresponde al 1 al 4% de frecuencia. En la imagen histológica podemos observar un epitelio intestinal y por debajo en la submucosa podemos ver el epitelio pancreático. La nesidioblastosis es una anomalía congénita, pero del páncreas endocrino, donde nosotros tenemos una hiperplasia de los islotes con una hipertrofia de las células beta. Como indica la flecha negra, hay una hiperplasia y un mayor número de islotes y una hipertrofia de las células beta. Esto puede afectar focalmente el páncreas, puede afectar de forma difusa el páncreas. Clínicamente, los lactantes van a presentar hipoglicemia y convulsiones, y habitualmente hay el antecedente de que las mamás son diabéticas. Dentro de la patología pancreática, entonces vamos a dividir para su mejor estudio en patología inflamatoria y tumoral. Dentro de la patología inflamatoria tenemos a la pancreatitis aguda y crónica. Dentro de la patología tumoral estamos con las neoplasias malignas como el carcinoma pancreático, los tumores benignos como múltiples lesiones quísticas desde quistes simples a neoplasias quísticas serosas, neoplasias quísticas mucinosas, neoplasias mucinosas papilares intraductales o tumores sólidos pseudopapilares, y algunas otras variedades de quistes que no son usuales. La pancreatitis aguda es una lesión inflamatoria reversible que habitualmente se halla relacionada a la presencia de los cálculos biliares en las mujeres y al consumo de alcohol en los varones. Cuando nosotros tenemos un paciente con pancreatitis aguda, el 50% de esos pacientes puede tener litos biliares. Ahora, en los pacientes que a la inversa tenemos primero litos biliares, ellos pueden desarrollar en un 5% una pancreatitis. Dentro de los factores etiológicos, entonces, están los metabólicos como el alcoholismo, está la hiperlipoproteinemia, la hipercalcemia, algunos fármacos. Dentro de los factores genéticos está la mutación del gen inhibidor del tripsinógeno y de la tripsina. Dentro de los factores mecánicos tenemos a los cálculos biliares, los traumatismos, las lesiones iatrogénicas, las heridas quirúrgicas, las técnicas endoscópicas con inyección de colorantes. Dentro de las vasculares encontramos al shock,
a las vasculitis, al ateroembolismo. Dentro de las infecciones encontramos a la parotiditis y otras menos frecuentes como las neoplasias que obstruyen los conductos pancreáticos, el barro biliar, las parasitosis. En la terminología nosotros hablamos de una pancreatitis intersticial aguda cuando la inflamación es leve y cuando tenemos edema y necrosis grasa focal. Cuando hablamos de una pancreatitis necrotizante aguda, hablamos de que la necrosis es más extensa, la hemorragia es más extensa dentro del páncreas. Cuando hablamos de una pancreatitis biliar, es por un reflujo biliar a través del conducto biliar hacia el conducto pancreático que debido a una unión anormal. Cuando hablamos de una necrosis pancreática infectada es cuando tenemos un páncreas infectado en un foco necrótico, ¿no? Y si hablamos de una pancreatitis posoperatoria, habitualmente puede ser un trauma por exploración del conducto biliar, por resección gástrica, por estenosis papilar o esfinterotomías, que son procedimientos quirúrgicos que pueden llevar a una pancreatitis. En la pancreatitis aguda intersticial, que es una pancreatitis leve, tenemos tres componentes. Un componente que es inflamatorio, un componente edematoso y un componente de esteatonecrosis. En la imagen vemos la esteatonecrosis, que es una superficie granular azulada que está al lado de un tejido adiposo irregular, ¿no? Esta esteatonecrosis se produce por la enzima lipasa que destruye el tejido adiposo y se produce ácidos grasos que se combinan con las sales de calcio para formar este tipo de sales insolubles que macroscópicamente se traducen en lesiones blanquecinas. En una pancreatitis aguda necrotizante vamos a observar que la necrosis es más extensa. Aquí, aparte de los tres componentes que habíamos mencionado en la pancreatitis aguda intersticial, vamos a tener la presencia de una destrucción de las paredes vasculares, por lo tanto hay una extensa hemorragia, una extensa necrosis por la proteólisis de lo que es el tejido pancreático. En la primera imagen vemos una necrosis de la cabeza pancreática y en la imagen inferior vemos una necrosis extensa desde la cabeza hasta la cola del páncreas con lesiones blanquecinas intercaladas que son la esteatonecrosis grasa. En la pancreatitis aguda, al activar las células acinares, se produce una inadecuada activación de las enzimas pancreáticas, sobre todo la activación del tripsinógeno, quien a su vez va a estimular la formación de enzimas como la lipasa, que es una enzima destructora del tejido adiposo. También va a activar la calicreína para producir mayor edema e inflamación y también activar el sistema de la coagulación. El tripsinógeno también va a activar la quimotripsina que produce el mayor componente edematoso y el tripsinógeno también va a producir la activación de la elastasa y la fosfolipasa que actúan destruyendo el epitelio vascular, causando hemorragia y necrosis de coagulación. Dentro de la clínica, el dolor abdominal es intenso en cinturón, es muy agudo, puede referirse hasta el hombro izquierdo, hay náuseas, hay vómitos, hay anorexia. Laboratorialmente, la amilasa y la lipasa se encuentran en concentraciones altas, eso hace sospechar. Dentro de la mortalidad, una pancreatitis aguda intersticial tiene una mortalidad del 10%, pero si tenemos una pancreatitis necrótico-hemorrágica, la mortalidad sube al 50%. El 5% de estos pacientes mueren por shock durante la primera semana. Pueden presentar un síndrome de dificultad respiratoria aguda, de insuficiencia renal aguda, que esto agravaría la situación. La pancreatitis hereditaria es una pancreatitis idiopática. Habitualmente puede suceder un proceso de pancreatitis grave que comience en la infancia sin un proceso asociado con una mutación genética de base. La pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio crónico irreversible con destrucción de la mayor parte del parénquima. Se encuentra sustituido por fibrosis. Es secundaria a procesos inflamatorios agudos a repetición y la historia clínica básica es un hombre de mediana edad con consumo crónico de alcohol. A la histología vemos esta fibrosis parenquimatosa donde observamos los islotes residuales en la flecha roja, observamos el infiltrado inflamatorio de linfocitos en la flecha amarilla y observamos los ductos que son irregularmente dilatados en la flecha verde. Bueno, el infiltrado inflamatorio cuando hay una pancreatitis crónica autoinmune
hay mayor presencia de células plasmáticas que van a generar anticuerpos. A mayor aumento vemos estos ductos dilatados con una excrescencia intraductal de proteínas. Vamos a ver también que el epitelio está aplanado y hay focos de metaplasia escamosa en el epitelio, ¿no? Esto es una pancreatitis crónica alcohólica. Clínicamente, la pancreatitis crónica tiene tres características: la presencia de esteatorrea, la presencia de diabetes mellitus y calcificaciones. Imagenológicamente podemos observar en las flechas amarillas las calcificaciones. Los pacientes pueden ser asintomáticos o tener un síntoma obstructivo de ictericia, ¿no? La amilasa y las enzimas no se encuentran muy elevadas. Puede ocurrir que haya complicaciones como la insuficiencia pancreática, mala absorción y de hecho las complicaciones propias de la diabetes mellitus. El consumo excesivo de alcohol aquí es uno de los factores determinantes. La mortalidad de estos pacientes a los 25 años es del 50%. El 10% de las pancreatitis crónicas puede desarrollar pseudoquistes pancreáticos y el 40% va a evolucionar a un cáncer de páncreas. Tenemos algunos subtipos de pancreatitis crónica como la pancreatitis hereditaria familiar, que es muy parecida a la aguda hereditaria, que esta pancreatitis tiene de base una mutación genética, ¿no? La pancreatitis paraduodenal o adenomioma en realidad es como una cicatriz inflamatoria entre la cabeza del páncreas y el duodeno relacionado con el consumo y abuso del alcohol, el tabaquismo y también hipertensión. La pancreatitis tropical crónica no alcohólica, esta pancreatitis habitualmente presente en jóvenes. En Sudamérica, sobre todo predominantemente en Brasil, hay una asociación a la presencia de desnutrición calórica proteica, la deficiencia de antioxidantes, una predisposición genética que hace que se desarrolle una pancreatitis crónica. Y por último, las pancreatitis infecciosas que se presentan en pacientes inmunocomprometidos. Dentro de los quistes, nosotros tenemos quistes que no son neoplásicos, como los quistes congénitos y los pseudoquistes. Los quistes congénitos, denominados también quistes verdaderos, y los pseudoquistes parecidos a los verdaderos. La mayoría de ellos son pseudoquistes parecidos a los verdaderos. Sin embargo, tenemos también otro tipo de quistes, como el quiste linfoepitelial, el que estamos viendo en la flecha roja, donde encontramos múltiples centros foliculares linfoides con un epitelio también en su interior. Este es un quiste entonces linfoepitelial. En la flecha amarilla observamos otro tipo de quiste, que es un quiste epidérmico en el páncreas, donde vemos los estratos de la epidermis, incluso el epitelio córneo. Los quistes congénitos. Habitualmente los quistes congénitos se hallan relacionados con un desarrollo anómalo de los conductos pancreáticos. Cuando tenemos quistes pancreáticos, quistes en hígado y quistes en riñón, a esto se denomina enfermedad poliquística. Pueden ser uniloculares, es decir, que tienen una sola cavidad, o pueden ser multiloculares, que tienen múltiples cavidades, como lo que estamos viendo en esta imagen. El epitelio de revestimiento puede ser cúbico, puede ser plano o muy adelgazado, dependiendo de la distensión de cada uno de los espacios quísticos. La pared quística siempre es fibrosa, ¿no? Y puede presentarse de forma esporádica estos quistes congénitos verdaderos, o puede presentarse dentro de una enfermedad como el von Hippel-Lindau. Los pseudoquistes, como decíamos, son los más frecuentes que los quistes verdaderos, son un acúmulo de material necrótico hemorrágico, habitualmente son únicos y pueden surgir tras un episodio de una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica alcohólica. Habitualmente pueden resolverse espontáneamente. Cuando es mucho el acúmulo de hemorragia, pueden perforarse o pueden sufrir de una infección secundaria. En esta imagen observamos macroscópicamente la parte de arriba un quiste mal delimitado que tiene un contenido hemorrágico, su pared también es hemorrágica. Histológicamente no hay revestimiento epitelial, pero sí hay tejido de granulación constituido por una proliferación fibroblástica, células inflamatorias. Esos puntitos azules son las células inflamatorias. Puede existir células gigantes y la proliferación de nuevos vasos. El quiste surge
como decíamos, del drenaje de secreciones pancreáticas secundarias a un daño de los conductos. Dentro de las neoplasias como tal, nosotros vamos a ver las neoplasias quísticas, que corresponden al cistadenoma seroso, a la neoplasia quística mucinosa, a la neoplasia quística mucinosa papilar intraductal, a la neoplasia sólida pseudopapilar, que estos en su conjunto van a corresponder entre el 5 al 15% de las neoplasias del páncreas. El cistadenoma seroso es la neoplasia quística más frecuente. Observamos sobre todo en mujeres mayores de 58 años de edad. Vamos a ver la característica clínica es que hay una masa palpable, algo dolorosa. También tenemos que el quiste tiene múltiples cavidades, es multilocular, como observamos en la imagen macroscópica. Histológicamente está revestida por un epitelio cúbico. La resección determina la curación. Habitualmente estos quistes se presentan a nivel de la cola, son resecables y curables, el pronóstico es muy bueno. Las neoplasias mucinosas quísticas hasta en un 59% son uniloculares. En la imagen vemos que tienen múltiples cavidades, son multiloculares. El estroma es parecido al del ovario. Y vamos a observar que el epitelio es un epitelio cilíndrico de núcleos basales. Dentro de los espacios va a contener mucina, que es una sustancia parecida al moco. Focalmente puede existir displasias graves, hasta en 8% de los tumores, asociados a una mutación del KRAS. Esta neoplasia habitualmente se presenta en la cola, en el cuerpo del páncreas, pero no está en comunicación con el conducto pancreático principal. Su crecimiento es lento, es indoloro, a veces hay un leve dolor en la espalda, una sensación de masa, la cual después puede ser identificada en la ecografía o en la tomografía. Las neoplasias mucinosas papilares intraductales, este tipo de neoplasias es más frecuente en hombres, afecta la cabeza del páncreas, habitualmente afecta el conducto pancreático principal, carece de un estroma ovárico y vamos a ver que macroscópicamente cuando se abre la lesión en la superficie interna tenemos estas lesiones verrucosas que histológicamente son como proyecciones digitiformes del estroma que van revestidas por un epitelio cúbico que produce mucina, ¿no? Con un citoplasma supranuclear. Para determinar si esta lesión es benigna o maligna, tenemos que ver si hay infiltración en el estroma como tal. La neoplasia sólido pseudopapilar es una neoplasia que afecta a mujeres jóvenes. Son lesiones grandes, bien delimitadas, sólido-quísticas. Los espacios quísticos van a contener material hemorrágico. Histológicamente vamos a ver estos núcleos celulares que se disponen periféricamente a un eje vascular. Las molestias clínicamente pueden ser molestias por el tamaño, ¿no? Una masa palpable. Puede haber mutación de la vía genética de la beta-catenina que habitualmente puede ir en asociación a la poliposis adenomatosa de colon. La resección quirúrgica de todas estas lesiones nuevamente son la solución para estos quistes, estas lesiones quísticas. El carcinoma de páncreas o adenocarcinoma ductal infiltrante por su origen en los ductos habitualmente se dispone en la cabeza del páncreas, es la cuarta causa de muerte, afecta a los varones y la supervivencia en los 5 años es del 6%, es muy agresiva la lesión. El 90% de los pacientes puede fallecer al año después del diagnóstico. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un cáncer de páncreas, ya la lesión ha infiltrado a los órganos adyacentes y el 50% de los pacientes sufren ictericia a causa de la dilatación de las vías biliares. El 80% se da a partir de los 60 años de edad. Tiene que haber antecedentes de consumo crónico de alcohol, de cigarrillo, abundante cantidad de grasas, también antecedente de pancreatitis crónica, de diabetes mellitus. Este tumor va a expresar sobre todo HER2/neu en el 50%. Se cree que el origen es de múltiples mutaciones, sobre todo de mutaciones del KRAS, que es un oncogen que en primera instancia va a producir una displasia leve. En segunda instancia tendríamos al P16, que es un gen protector que va a producir
producir una displasia moderada, y en tercera instancia sería el P53, el SMAD4 y el BRCA2, que van a producir una displasia severa, y estas múltiples mutaciones van a producir el cáncer de páncreas. Bueno, no tiene que ser en la misma secuencia, pero sí el acúmulo de mutaciones va a originar el cáncer de páncreas. Los precursores del cáncer de páncreas son las neoplasias intraepiteliales pancreáticas que nosotros acabamos de describir como displasias leves, moderadas y severas. Las neoplasias mucinosas papilares intraductales también son precursoras de un cáncer de páncreas. Estas van a evolucionar a un cáncer de páncreas, igual como las neoplasias quísticas mucinosas, que decíamos que existe grados de displasia con mutación del KRAS. Existen enfermedades que predisponen hereditariamente al cáncer de páncreas. Por ejemplo, el síndrome de Peutz-Jeghers aumenta 130 veces más el aumento del riesgo de tener cáncer de páncreas. Una pancreatitis hereditaria aumenta el riesgo de tener cáncer de páncreas hasta 80 veces. Cuando tenemos antecedentes familiares de 3 parientes que tienen cáncer de páncreas, entonces aumenta el riesgo 32 veces más de tener cáncer de páncreas. El síndrome familiar de un melanoma atípico de origen familiar también aumenta hasta 35 veces más el riesgo de tener cáncer de páncreas, así como el cáncer hereditario de mama y de ovario, que también aumentan el riesgo de tener hasta 10 veces más un cáncer de páncreas. Dentro de la morfología nosotros tenemos dos componentes histológicos del carcinoma de páncreas. Tenemos los ductus, que son irregulares, una configuración irregular dentro de un estroma, que sería el segundo componente, un estroma muy denso, muy fibroso, con algunas células inflamatorias. El Colegio Americano de Patólogos se ha basado en el grado de diferenciación glandular, denominando así a un tumor bien diferenciado cuando el componente glandular es mayor al 95% de todo el tumor, es decir, tenemos mayor cantidad de glándulas que estroma. En el moderadamente diferenciado, las glándulas están entre el 50 al 95% de todo el tumor, y el pobremente diferenciado, las glándulas constituyen menos del 49% del tumor. En el G4, en el último grado, hay una nula o mínima diferenciación glandular. De esta manera, entonces, se halla clasificada según el Colegio Americano de Patólogos. Cuando el carcinoma se encuentra en el cuerpo y la cola, no afecta las vías biliares y el cáncer puede crecer mucho más porque los pacientes son asintomáticos. Las infiltraciones siempre suelen ser alrededor de los órganos adyacentes: el vaso, la glándula suprarrenal, la columna vertebral, el colon transverso, el estómago. Hay metástasis a distancia, sobre todo a hígado, pulmón y a los huesos. Habitualmente, cuando hay afección de la cabeza del páncreas, hay compromiso de los ductus, manifestándose con ictericia. Bueno, histológicamente, como ya hemos dicho, hay dos componentes, uno epitelial ductal y uno estromal, y el estroma, por tanta fibrosis, a eso se denomina reacción desmoplásica cuando hay mucha fibrosis. Bueno, en un 90% de los casos existe una invasión perineural. Como observamos en la flecha amarilla, es un nervio cortado transversalmente, y la infiltración del carcinoma de páncreas está en la flecha en rojo, ¿no? El 50% ya tiene invasión vascular cuando se hace el diagnóstico de carcinoma de páncreas. La clínica puede ser desde asintomática, tener ictericia secundaria obstrucción cuando el tumor está en la cabeza del páncreas. Puede haber en un 10% de los pacientes el síndrome de Trousseau, que es una tromboflebitis migratoria. Cuando hay presencia de dolor, básicamente nos indica que la posibilidad de curarse no es muy buena, ¿no? Y la evolución es muy rápida, es muy progresiva. Menos del 20% de estos tumores al momento del diagnóstico son irresecables. Puede existir síntomas de adelgazamiento, caquexia, astenia, adinamia como una enfermedad avanzada ya. La tomografía por emisión de positrones nos puede ayudar para identificar sobre todo las áreas de la infiltración, como vemos en la imagen.
¿no? El lugar de la infiltración del cáncer de páncreas. El carcinoma de células acinares se diferencia de las células acinares, es decir, su origen es de las células acinares y el 85% se presenta en pacientes por encima de los 62 años de edad. Vamos a ver también que al momento del diagnóstico el 50% de estos pacientes ya tiene metástasis a nodos regionales y al hígado. También tenemos que indicar que a los 5 años la supervivencia de estos pacientes es del 10%, es una lesión agresiva. Además, el 10% de estos tumores van a producir tripsina y lipasa, que van a generar también un proceso inflamatorio, que muchas veces el 15% sufre una necrosis grasa metastásica en otras áreas. Y como vemos histológicamente, la neoplasia está caracterizada por células acinares de displasia moderada en el núcleo con un citoplasma granular azulado que está cargado de simógeno. Durante el diagnóstico, la invasión vascular está presente. Por último, tenemos que hablar del pancreatoblastoma, que es una neoplasia maligna de la infancia que puede afectar en los niños hasta los 15 años de edad y que tenemos una característica histológica importante. Hay células acinares, pero también hay islotes de queratina o islotes escamosos, como vemos en la imagen del medio, en la imagen inferior. No, esta es una neoplasia sólido-quística, hay áreas de contenido hemorrágico, la supervivencia es mejor de la que se observa en un adenocarcinoma ductal. Bueno, muchas gracias, esto es todo en patología pancreática, éxitos para todos.